chicos, ¿cómo están? Después de mucho tiempo nos volvemos a ver. Bueno, vamos a empezar con la clase de historia, una pequeña explicación de lo que más o menos van a trabajar en la actividad que se les ha mandado. Vamos a hablar un poquito de un tema que hemos y estamos viviendo en la actualidad. A ver, entonces, si yo le muestro, por ejemplo, esta imagen y esta imagen, ¿qué se nos vendría a la mente? Ya sé lo que están pensando. El COVID-19, ¿no? Que es algo que nosotros estamos viviendo en la actualidad y que ha traído muchos cambios en nuestra vida. Entonces, pero primero hay que saber que ese COVID-19, antes de ser una pandemia, fue una epidemia, ¿ya? Y que luego, por algunos criterios que vamos a hablar a continuación, se convirtió en una pandemia, ¿ya? Entonces, nuestro tema del día de hoy va a ser epidemias en el Perú y en América. Ya vamos a ver más o menos que estos problemas de salud o de salubridad básicamente no es reciente en el Perú y menos en América y tampoco en el mundo. ¿Ya? Es básicamente algo que nosotros ya venimos viviendo desde tiempos anteriores y que básicamente al transcurso de aparecer estas famosas epidemias, nuestra vida ha ido cambiando. A ver, chicos, les explico algo. ¿No creen o no crean básicamente que este sistema de lavado de manos, ¿no? De cuidado al manejar los alimentos y las cosas es reciente? No, eso viene desde tiempos anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos vivido epidemias y han ido cambiando nuestra vida en el aspecto de la salud. Ahora, este COVID-19 sí ha traído cambios importantes a nuestra vida porque de repente su forma de transmisión ha sido mucho más rápida que en otras enfermedades o epidemias. Entonces, vamos a tratar de manejar lo que estamos viviendo ahora, pero recordando también lo que sucedió años atrás en Perú y en América. Entonces, vamos a empezar explicándole qué es una epidemia, ¿ya? Básicamente se va a catalogar como epidemia a una enfermedad que se va a propagar activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica completa. A ver, entonces, les voy a explicar. Cuando empieza una enfermedad, básicamente, esa enfermedad empieza como un brote, algo pequeño, ¿ya? Puede ser de repente una intoxicación, llamémoslo así, que dura en un proceso de 2 o 3 días, que yo me voy a tomar mi suerito, me voy a tomar mis pastillas y se me va a curar. Pero cuando este brote se descontrola, cuando este brote se vuelve mucho más grande, voy a hablar de una epidemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente esta enfermedad ya no la puedo controlar en 2 o 3 días. Necesito más tiempo. ¿Ya? Ahora, para hacer también epidemia hay que saber que va a aumentar en una determinada área geográfica. Puede ser de repente un país como el Perú, ¿no? Puede ser un departamento como de repente Ayacucho, ¿no? O puede ser de repente un distrito bien cerrado. Ahora, esta epidemia puede durar un promedio de 4, 5, 6 meses hasta que nosotros o los médicos traten de buscar una cura, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de una epidemia, hablamos de algo más grande. Y es lo que yo un poquito les voy a explicar. Un ejemplo de epidemia, por ejemplo, fue el COVID-19. ¿Cuándo empezó? En la ciudad de origen, en este caso en China, que fue la ciudad de Wuhan. Ahí era considerado, catalogado como epidemia, ¿ya? Otro ejemplo de una epidemia que vivimos ya netamente en nuestro territorio, en el Perú, fue el cólera, ya que en un promedio del año 1900, pues trajo muchos cambios a la vida de las personas, que ya más adelante les vamos a explicar. Ahora, este COVID fue y se ha convertido básicamente en la actualidad en una pandemia. Ahora, ¿cuándo una epidemia se convierte en pandemia? Les voy a explicar algo. Ahora, para que una epidemia, ¿ya? O para que el Estado, en este caso la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
declare un estado de pandemia, debe cumplir dos criterios. ¿Me explican dos? El primer criterio te va a decir que para que yo considere una epidemia en una pandemia es que este brote epidémico, que era el inicio de la enfermedad, afecte a más de un continente, ¿cierto? Entonces, sabemos básicamente que empezó en China, ¿no? Este COVID, y me estoy refiriendo al COVID-19, luego se pasó a Europa y por último en el Perú, ¿no? En este caso en América, tanto América del Norte, América del Sur, América Central, ¿ya? Y el siguiente criterio va a ser que ya los casos que ocurran en determinados países o continentes ya no son importados, sino que son provocados por transmisión comunitaria. Es decir, las personas de su misma región se contagian unas de otras. Y es lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viviendo, la fase de epidemia, en este caso de pandemia de COVID en nuestro Perú. ¿Ya? Es un poquito de la explicación de cómo una epidemia se puede convertir en pandemia. Muchas de las epidemias, básicamente, que ha pasado en América, o en este caso en el mundo, se han podido, en algunos casos que les voy a explicar más adelante, se han convertido en una pandemia. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer las principales epidemias que han venido en América y en el sur, ¿ya? Entonces, primero les voy a explicar que las primeras epidemias que nosotros vamos a registrar aquí en América, ¿ya? En parte de lo que es nuestro territorio, se deben a la interacción de los españoles con los nativos. Es decir, que cuando los españoles empezaron a salir a buscar territorios geográficos, ellos llevaron enfermedades en sí, ¿no? Enfermedades consigo mismo, y esto fueron contagiados a los indígenas, que son con los que tuvieron los primeros contactos. Ahora, ¿por qué estas epidemias nos perjudicó tanto a los indígenas? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos inmunizados, básicamente no estábamos preparados para ese tipo de enfermedades. ¿Ya? En el Perú había habido enfermedades que de repente en su momento se habían podido manejar. ¿Cómo? Los incas no usaban vacunas porque para aquel tiempo no había vacunas, no habían recetas médicas, ¿no? Lo que existían eran curanderos y eran hierbas medicinales. Entonces, las enfermedades, ellos lo trataban y lo trabajaban de esa manera, ¿no? Ellos creían mucho en la naturaleza y creían que las plantas y los árboles básicamente ayudaban en las enfermedades que ellos podían manejar. Pero cuando los españoles llegan al Perú, nos traen nuevas enfermedades. Como nosotros no estábamos preparados por ello o para ello, es que estas enfermedades empiezan a expandirse y generar una serie de problemas, ¿ya? Entonces, hay que saber que la primera epidemia que apareció aquí en América fue la gripe, ¿no? Que hoy en día ya la podemos manejar, ¿no? Si yo estoy con gripe, puedo tomar mi antigripal, ¿no? Me puedo tomar un tecito caliente, mielcita y llevar. Pero cuando la gripe aparece aquí en el Perú, no sabíamos cómo manejarla. Más aún porque traía consigo nuevas formas de expresión en el cuerpo, como fiebre muy alta, como de repente convulsiones, ¿no? Y nuestros indígenas no sabían cómo manejar ese ambiente. Entonces, la gripe fue la primera enfermedad epidémica que va a llegar a América, de la mano, en este caso, de Cristóbal Colón, en 1496, básicamente en su segundo viaje, ¿ya? Esa enfermedad dice que se va a extender desde las Antillas a todo el continente americano. Ahora, según Fray Bartolomé de las Casas, ¿ya? Esta enfermedad mató a muchísimos indígenas que hasta ya no querían contar la cantidad de indígenas que habían muerto. Eran muchos que no se podían contar. Entonces, como era un inicio, recién básicamente conocíamos esa enfermedad, no se podía controlar. Entonces, esto generó básicamente una gran reducción en parte de la población indígena de la época, ¿ya? Luego, la segunda enfermedad que se dio a conocer y que de repente se puede hablar un poquito más porque trajo muchos problemas en lo que es en nuestro territorio, y lo vamos a ver ahora, sobre todo lo que es la última fase del imperio de los incas, fue la famosa viruela, ¿ya? Esta famosa viruela
que en algunos casos el cronista Juan de Betanzas describía esta enfermedad como una especie de sarna y lepra que le salía a las personas en el cuerpo. ¿Ya? Estas venían con fiebre muy alta, con vómitos y que mataba a la población de la época. Ahora, se sabe que la viruela, antes de llegar a nuestro territorio, en este caso América del Sur, ya había arrasado con muchos nativos de las costas de Centroamérica, ¿ya? En 1518 va a llegar a nuestro espacio, América del Sur, y va a contagiar, digamos, mortalmente, en parte de la historia del Perú, a lo que es el Inca Huayna Cápac, que era básicamente el Inca que deja la sucesión a los hermanos Huáscar y Atahualpa, ¿ya? Pero, ¿por qué hay este problema de sucesión? Porque el Inca Huayna Cápac cede su puesto a su hijo, que era Nahuyochi, pero los dos mueren de viruela, ¿no? Primero muere el Inca Huayna Cápac en 1524 y días después va a morir el Inca sucesor, el Auqui sucesor, que era Ninancuyochi, y empiezan los problemas, ¿no? Empieza el hecho en que la lucha de poder entre Huáscar y Atahualpa, que decidían buscar acceder al Cusco. Ahora, se explica que la expansión del Inca, en este caso, de llevar el cuerpo del Inca Huayna Cápac desde lo que es Quito, donde él muere, en Ecuador, de llevarlo básicamente hasta el Cusco, es que generó la expansión de esta enfermedad. El trasladar el cuerpo desde ese lugar hacia lo que era la capital del imperio inca, que era el Cusco, es que hace que se propague esta enfermedad y que llegue a mucha población. Dicen que en su momento logró desaparecer casi entre el 20 y 30% de la población indígena de esa época, ¿ya? Y se le atribuye a esa enfermedad, con la muerte de esa cantidad de indígenas, que los españoles hayan podido, ¿ya?, entrar a nuestro territorio con rapidez, que nos hayan exterminado básicamente con la rapidez que ya conocemos según los libros de historia, y que ellos pudieron plantear su virreinato y dejar de lado el imperio de los incas. ¿Ya? Algo que también se cuenta es que los incas, al no saber cómo manejar esta enfermedad, se bañaban constantemente, y eso también hacía que esta enfermedad se propague y que básicamente mueran muchos de ellos. ¿No? Entonces, continuamos. Vamos a ver, otro, la sarampión, que hoy en día la conocemos, ¿no? Pero que ya se sabe que la podemos manejar. Pero cuando esta apareció también generó un gran problema en los indígenas de la época. Esta sarampión va a llegar a América en 1495, ¿ya? Fue bautizado, lo ponían por los indígenas, también como la pequeña lepra, ¿no? Porque por los puntitos que te salían, básicamente como lo que ya habíamos visto anteriormente, que era la lepra, pero esta era diferente, ¿ya? Llegó, dicen que en 1945, con la expedición de Juan de Aguado, y se extendió también de lo que es Centroamérica a todo el continente. Ahora, esta enfermedad también va a contribuir a la invasión española, debido a la muerte también de muchos indígenas, porque no había manera de controlar esta enfermedad, porque hasta ahí no se sabía cuáles eran los medios que nosotros podíamos emplear para eliminarla. Seguimos, la verruga. Y si nosotros hablamos de la verruga, tendríamos que hablar de un personaje muy importante para lo que es la historia de la medicina. En este caso, de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Esta enfermedad de la verruga es conocida también como la fiebre de la oroya o enfermedad de Carrión, ¿ya?, debido al personaje que básicamente tuvo mucha influencia en dar a conocer los síntomas de esta enfermedad. Esta verruga va a tener su origen en las zonas andinas y va a causar muchas personas que mueren al no saber manejar esta epidemia. En 1885, Daniel Alcides Carrión decide inocularse, es decir, ingresarse a él mismo esta enfermedad para buscar la cura, ¿ya? Durante mucho tiempo, él anotó en un cuaderno los síntomas que tenía, qué es lo que pasaba y qué es lo que ocurría, hasta que en octubre de 1885 él fallece a causa de esta enfermedad, pero logrando dar importantes
conocimientos de cómo podemos controlar esta enfermedad. Luego vamos a conocer una enfermedad un poquito más actualizada, que algo que nosotros vivimos en la actualidad, pero que no le estamos tomando mucha importancia debido a que estamos más pendientes del COVID-19 y dejamos de lado esta enfermedad, el dengue, ¿ya? El dengue básicamente en las ciudades amazónicas está hoy en día presente, pero como les vuelvo a repetir, no estamos tomando el debido cuidado también con esta enfermedad porque las personas estamos más preocupadas en cuidarnos del COVID-19, pero en la selva amazónica están sufriendo tanto del COVID como del famoso dengue. Este dengue llega al Perú en 1700, ¿ya? Pero ya en 1956 había habido básicamente un brote de este mosquito que también picaba a la gente y generaba problemas y se pensó que ya se había eliminado el mosquito transmisor. Pero a partir de los años de 1990 se va a producir un ingreso de este mosquito atacando la Amazonía y las ciudades de la costa, ¿ya? Dicen y explican algunas personas que este mosquito viene desde África, ¿ya? Porque acá en las costas peruanas no es natural de eso, pero que ha sido transportado desde África hacia lo que es nuestro continente, América del Sur. Ya en el año pasado más, esta enfermedad, este famoso dengue, en octubre del 2019, registra nuevamente un brote muy grande, ya que en la actualidad contamos algo de 5.000 casos y muchas muertes que está generando. Es algo que también nuestras autoridades sanitarias tendrían que ponerse a investigar y a tratar de ayudar a la población, no solamente con el COVID, sino con esta enfermedad, en estos casos de nuestra selva amazónica. Y por último, vamos a hablar en este caso del cólera, ¿ya? Ahora, el cólera es una enfermedad que amenaza las ciudades americanas durante lo que es el siglo XIX, debido a la inexistencia de los desagües como vía para deshacerse de los excrementos. ¿Qué pasaba? Que cuando empezaron un poquito nuestro sistema de alcantarillado, no teníamos dónde desfogar esas alcantarillas, esos excrementos, digamos, esos desechos sólidos que nosotros eliminábamos como basura, no teníamos cómo eliminarlo. Entonces, al crear nuestro sistema de alcantarillado, hicieron que muchos de los desfogues salgan hacia los ríos, infectando los ríos. Entonces, yo bebía esta agua, que en algunos tiempos, si ustedes también están viendo las noticias, están viendo la limpieza que tiene hoy en día nuestro río Rímac, gracias al aislamiento social que nosotros tenemos. Entonces, están viendo que nuestro río Rímac está limpio. Y eso se vivía en tiempos anteriores cuando nosotros no realizábamos, en este caso, mucha contaminación. Pero cuando se empezó a hacer estos desfogues hacia lo que es el ingreso de estos excrementos al agua, las personas bebían esas aguas y generaban una serie de dolores de estómago, el estómago se les aflojaba, empezaban los vómitos, las fiebres, y esto pues hacía que la gente pierda muchos, básicamente, ¿cómo le podríamos explicar? Muchas fuerzas, muchas energías, no había la hidratación correspondiente y la gente llegaba a morir, ¿ya? Esta enfermedad fue muy complicada durante los años 1991 porque durante ese año va a mostrar su peor rostro, sobre todo lo que es en el Perú y también partes de lo que es América del Sur y en otros lugares, ¿ya? Y llega acá más o menos en el Perú a fallecer un promedio de 3.562 peruanos en vista de que todavía no podíamos manejar o controlar esta enfermedad. ¿No? Chicos, eso es todo por ahora. Yo les estoy mandando la actividad de historia, un link en el que van a ver detalladamente un poco más de todas estas epidemias. Van a conocer epidemias como lo que es la fiebre amarilla, como es el famoso tifus, como es la viruela y un poquito más de lo que nosotros hemos hablado que les van a ampliar el conocimiento. Desarrollan la actividad y luego me la reenvían mediante fotos. Bueno, chicos,
Es todo por el día de hoy. Fue un gusto haber trabajado con ustedes. Lo vamos a volver a hacer. Vamos a volver a hacer clases. De repente también vamos a interactuar en clases en directo, ¿no? Y ya se les estará avisando cómo será el proceso. Muchas gracias y espero que les haya servido lo que hoy día hemos explicado.